Pues si les parece, comenzamos. Buenos días a los que estamos de este lado del Atlántico, buenas tardes a los que están del otro. Vamos a conversar el día de hoy en esta ocasión de formación de nuestros grupos en el continente, concretamente sobre un tema que creo que a todos nos interesa, nos preocupa, pero sobre todo, y lo más importante, nos ocupa, que son algunas herramientas para poder planear proyectos y para poder fondear. Cuando utilizo esta palabra fondear, quizás no la reconocemos mucho, es cuando hablamos de recaudar, ¿no? Con esta idea de, sobre todo, tener en cuenta que para tener un buen proyecto, un proyecto que permita generar recursos para nuestras actividades o que estos mismos proyectos sean autosustentables, necesitamos hacer sobre todo dos cosas. Necesitamos planear muy bien los proyectos, y entonces hablaremos un poco de cómo se planea un proyecto de emprendimiento. Quizás a veces nos vemos en la necesidad de hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos tener fondos para la siguiente actividad de nuestro grupo o porque vamos a tener algunos compañeros que salen a campo misión, entonces necesitamos ya el apoyo y entonces viene primero la necesidad económica y ya después viene la planeación de qué hacer. Sin embargo, en un mundo ideal, lo que haríamos sería, bueno, primero tenemos una muy buena idea que sabemos que va a ayudar a personas y al mismo tiempo va a generar recursos. Entonces, pensando en este mundo ideal, vamos a conversar de qué herramientas podemos tener para planear mejor estos proyectos, para poder comunicarnos mejor con nuestros bienhechores, con aquellas personas que donan, o si estamos realmente emprendiendo y vendiendo algún producto o algún servicio, cómo hacer también para conectar con estas personas. Y con estas dos actividades tendremos pues ya una base para poder construir proyectos que sean efectivos. En este sentido, en esta sesión pretendo sencillamente conversar sobre algunas herramientas para hacer mejor la parte de la planeación y la parte de la conexión con las personas. Y después de lo que yo les comparta en estos minutos, digamos que compartiré esto en unos 40 minutos, aproximadamente 45, y después de esto me gustaría que conversáramos tanto de las dudas que podamos tener a lo largo de esta sesión como también, como decía Beatriz hace un momento en la mañana, aquellos proyectos que hemos reconocido nosotros en nuestros grupos, en nuestros equipos, que han funcionado para hacer esta recaudación, para poder generar estos recursos. Entonces, primero me permito compartirles estas ideas, lo haré de manera lo más ágil posible. Verán que en la presentación la cargué un poco de información porque también lo que pretendo es que después de nuestra sesión les pueda compartir esta presentación, estas diapositivas, ya como un documento, y entonces pues esto ya nos puede servir de una guía que nos podría ayudar, ¿no? A futuro para planear nuestros proyectos. Entonces, después de comentar esto, hacemos las preguntas y compartimos también nuestras ideas, nuestros ejemplos y casos de éxito, o también, como no, quizás algunas problemáticas que estemos teniendo en proyectos que ya tengamos echados a andar. ¿Okay? Además de esto, mi nombre es Adán Aguilar, yo soy LMC de aquí de la Ciudad de México. Además, soy parte del equipo coordinador de México, concretamente me encargo de la parte formativa. Y de formación soy filósofo, entonces ya se podrán decir que viene a ser un filósofo a hablarnos de emprendimiento. Por supuesto, parece un poco sospechoso. Sin embargo, afortunadamente he tenido eh, pues sí, la oportunidad de emprender también en mí mismo. Tengo una empresa de consultoría filosófica y lo que hacemos es apoyar a las empresas en muchos de sus procesos comunicativos, de planeación, de visión, de organización interna y de liderazgo. Entonces, con esto en mente, además pues de lo que he investigado, de los estudios que he hecho y la experiencia que he tenido en mi empresa y en las empresas con las que colaboro, he podido reconocer sobre todo dos grandes ideas. Primero, que todo proyecto parece ser que nos enfocamos sobre todo en la actividad que realizamos. Tenemos, como dicen nuestros abuelos, parece que nos estamos viendo todo el tiempo nuestro ombligo, porque solamente vemos a lo que estamos haciendo nosotros, a que funcione bien lo que estamos haciendo, y poco nos imaginamos, sobre todo cuando estamos haciendo un proyecto para nuestras actividades de recaudación de fondos, y
nosotros como tal no somos una empresa, pero sí queremos generar fondos para apoyar a nuestros proyectos y proyectos en común, como los proyectos del continente o los proyectos a nivel nacional. Nos enfocamos quizás demasiado en que salga muy bien lo que hacemos nosotros y nos olvidamos de cómo conectar con las personas, cómo, cómo hacer comunidad con aquellos bienhechores o aquellas personas que se benefician de estos proyectos. Entonces nos quedamos muy centrados en la actividad. Y a veces incluso esta misma actividad la hacemos, como comentábamos hace un momento, la realizamos, organizamos nuestras actividades, pues porque es lo que hay, porque es lo que tenemos a un lado. Oye, ¿qué es lo que hace tu equipo para recaudar fondos? Ah, nosotros vendemos artesanías de las que hacemos aquí en esta comunidad. Muy bien, eso es maravilloso. El único problema de actividades como esta es que nos limita muchísimo a nuestra actividad específica o a lo que puedan hacer nuestras, pues sí, ¿no? Nuestras personas que tenemos a un lado que pueden hacer estas artesanías, por ejemplo. Entonces, estos proyectos pueden funcionar si les damos una vuelta y si podemos tener una idea de, a ver, esto lo hago no solamente para vender y para que la artesanía me quede muy bien, sino también para poder tener una, una actividad que efectivamente nos dé lo necesario para, para generar tales recursos. Y sobre todo, pensar que necesito ponerme metas de a ver cuánto quiero recaudar. Muchas veces en nuestros, pues sí, en nuestros emprendimientos o en nuestros proyectos, decimos, bueno, pues ya, a ver, vendemos algo o ofrecemos algún servicio a la comunidad para recaudar fondos y lo que se recaude lo enviamos. Y desafortunadamente no tenemos la claridad de un objetivo específico. A ver, ¿qué tengo que hacer para recaudar esta cantidad de dinero? Porque no sé, porque el proyecto para el cual queremos apoyar requiere de esta cantidad específica de dinero. Por otro lado, otro de los grandes problemas, por un lado, el problema de las actividades que no las planeamos y que no las hacemos con objetivos claros de cuánto recaudar. Y por otro lado, parece que realizar estos proyectos, su único objetivo es, pues, tener recursos. Y no solo eso. El problema es que si nos quedamos solamente con esta idea de generar recursos, parece que estamos estirando la mano de, oye, a ver, si nosotros, nuestro trabajo que hacemos es tan bueno, debería generar recursos. Entonces nos quedamos un poquito con esta mentalidad de que el dinero casi casi lo dejamos de lado, es un tema al que o no le damos mucha atención o que creemos que se va a dar por automático o a veces hasta tenemos cierta, pues no sé, cierta reticencia, cierta vergüenza de hablar concretamente de cuánto cuesta lo que hacemos. Por eso me gustaría compartirte dos tipos de recomendaciones. Con respecto a la planeación y las actividades, vamos a hablar concretamente del propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto? ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo comunico esta necesidad? Y por supuesto, ¿cómo estructuro los objetivos que van a resolver esta necesidad? De manera que sean medibles, de manera que sean perfectamente planeables, que lo pueda poner en un plano de vamos a necesitar estos recursos y este tiempo para poder llegar a esta finalidad. Y por otro lado, recomendaciones con respecto a las personas. No solamente tenemos que pensar en términos de recaudar, tenemos que pensar en términos de conectar con personas. Recuerden que las personas, y esto es una verdad absoluta en el marketing, en todas las teorías de emprendimiento y de mercado, las personas no compran datos, las personas no compran ideas, las personas compran emociones. Siempre que compramos algo, compramos ya sea por una necesidad, cuando voy al mercado a comprar los alimentos con los que voy a preparar mi comida, compro por una necesidad, o compro porque algo me gusta, ¿no? Quiero ir al cine a ver la última película que está de moda, entonces compro porque compro las entradas al cine porque me gusta, y también, por supuesto, compro porque compro o destino recursos porque considero que lo que estoy haciendo es algo relevante, algo trascendente. Entonces, con esos tres tipos de ideas, compro lo útil, compro lo que me agrada o compro lo que implica una cierta trascendencia. Tenemos que acercarnos a las personas con las que queremos conectar. Y para esto les daré recomendaciones que vienen tanto del mundo, del emprendimiento,
específicamente de las teorías del management y de las teorías de cómo organizar una empresa, pero también algunas recomendaciones de ciencias del comportamiento, cómo conectamos con las personas, cómo planeamos de mejor manera. Y al final, de hecho, les dejaré en esta presentación un modelo muy sencillo para que podamos organizar todas las actividades que tienen que ver con nuestros proyectos de emprendimiento en un lienzo, o en inglés Canva, que lo que hace es organizar concretamente cuáles son las actividades que hago con respecto a mi propósito, es decir, las propias actividades para generar el producto o para generar el servicio, y por otro lado, las actividades que me permiten conectar con las personas, cómo me comunico, cuáles son mis tipos de cliente o mis tipos de bienhechores, cómo genero con ellos una comunidad, cuánto me cuesta generar esta comunidad, etcétera. Entonces, haremos algunas recomendaciones, hablamos de estos temas y después, por supuesto, me gustaría que la conversación la hiciéramos después para acabar estas recomendaciones y después de que termine, recuperamos algunas ideas, si hay algunas dudas, por supuesto, y también compartimos nuestros casos de éxito. Bien, pues para comenzar, les pido entonces a todos que estemos atentos ahí. Podemos ir escribiendo si tenemos alguna duda o si tenemos algún comentario. Podemos irlo escribiendo aquí en el chat, obviamente los mensajes del Zoom, para que entonces ya se vayan guardando y al final de esta exposición los vamos leyendo. Si les parece. Y si no, pues bueno, esperamos y al final conversamos. Bien, primero comienzo con una idea central. Necesitamos tener muy claro el porqué de nuestros proyectos. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchas personas mucho más eh, cercanas a la forma, no solamente al emprendimiento, sino a la forma en cómo pensamos. Si no conoces a este autor, Viktor Frankl, te recomiendo que le eches un vistazo. Viktor Frankl escribió un libro, bueno, tiene varias obras, pero uno de sus libros más importantes es El hombre en busca del sentido. Es un psiquiatra austriaco judío que fue condenado a pasar tiempo en los campos de concentración que los nazis tenían ahí en Polonia. Y lo que sucedió con Víctor Frankl fue muy interesante porque él como psiquiatra, como psicólogo, llegó a estos campos de concentración y por supuesto, además de querer sobrevivir él por sí mismo, también se dio cuenta que, bueno, podía analizar qué es lo que estaba pasando con sus compañeros. Imagínense estar en un campo de concentración como los que ya hemos conocido o de los que tenemos noticia, en los que pues, no solamente tenías problemas en cuestión física, estaban mal alimentados, estaban hacinados en espacios muy pequeños, un trabajo físico brutal, un abuso, golpes, etcétera. Pero además de esto, bueno, y desnutrición y demás, pero además de esto, una violencia psicológica terrible. De tal manera que en este libro, Víctor Frankl relata que las personas no sobrevivían, que la mayoría de las personas no sobrevivían más de las primeras 2 semanas. Y de hecho, no solamente por morir golpeados o por morir de hambre, sino sobre todo por morir de tristeza o de sinsentido. Y él se dio cuenta que aquellos que pasaban esta línea de las 2 semanas y que podían seguir y que a pesar de todo el sufrimiento podían mantenerse con vida, era sobre todo porque tenían una esperanza, porque tenían un objetivo de por qué seguir viviendo. Y ahí es donde nos regala esta frase tan maravillosa: quien tiene un porqué para vivir, acabará encontrando un cómo. Ahora bien, esto puede ser un poco extremo y no me podría decir, oye, Adán, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento y con generar recursos para mis proyectos? Pues bien, por la fortaleza que tiene el porqué, por la presencia, por la hondura que puede generar identificar concretamente el propósito de nuestros proyectos. Quien tiene un porqué estará encontrando un cómo. Si tenemos clarísimo qué problema queremos resolver, cómo queremos resolverlo, se nos va a dar de manera casi inmediata, por supuesto, en el trabajo y en la experiencia y en el tener objetivos claros día con día. Sin embargo, con esta idea de esto es nuestra visión, aquí es a donde queremos llegar. Entonces, para poder construir esto es importantísimo que los proyectos, si ya los tenemos comenzados, si ya tenemos proyectos echados a andar, tener un momento de autocrítica entre nosotros, con nuestros equipos, para reconocer, a ver, qué es exactamente lo que hacemos. Y si estamos por generar proyectos nuevos, comenzar desde el porqué. Esta idea de comenzar desde el porqué
me recuerda a una anécdota que le escuché alguna vez a algún profesor, pero este profesor se lo escuché a otros, entonces ya perdí la pista de quién es, ¿vale? Es una anécdota, la famosa anécdota de los tres canteros. Imagínate que vas un día en estas catedrales medievales, ¿no? Tú sabes que las catedrales medievales tardaban siglos en construirse. Por ejemplo, ahora Alberto, que está en Sevilla, esta catedral es enorme, es una de las catedrales más grandes del mundo. Imagínense cuántos siglos tardamos en construirlas. Pues bien, pasó una persona al lado de una construcción y vio que había tres canteros, pues picando piedra, organizando cosas, etcétera, y les hizo una sola pregunta: ¿qué haces? El primer cantero contestó: a ver, ¿que no ves que estoy picando piedra? O sea, como la pregunta es obvia, estoy picando piedra. Y la otra persona dijo: ok, gracias, muy bien. Siguió caminando, se encontró con otro cantero y le preguntó: ¿qué haces? Y le dijo: yo obedezco al capataz, nos puso aquí a cortar la piedra para una parte de la construcción, pero a ver, me tiene aquí asoleándome y además necesito picar la piedra para poder ganar dinero para mis hijos, pero yo aquí pues sigo órdenes, si no me dijera que hiciera esto, no lo haría. Otro tipo de actitud. Tercera actitud, le pregunta al último: ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Fíjense estos tres tipos de actitudes. La primera actitud, pico piedra. Nuestra vista que se enfoca absolutamente en la tarea y nada más. Otra visión, ¿qué es lo que haces? Obedezco al capataz, hago esto porque es lo que tengo que hacer. No porque quiera, no porque tenga un propósito más allá, obedezco al capataz. La mejor actitud que deberíamos tener es la del tercer cantero. ¿Qué es lo que hago yo? Construyo una catedral. Oye, pero solo estás picando esta piedra pequeña. Sí, pero es que esta es parte de la catedral, por lo tanto, yo soy una parte de un algo mayor. Nuestros proyectos idealmente tienen que ser pensados de esta manera. Todo lo que hacemos, desde, no sé, si vendemos algún tipo de alimento después de las misas, de las Eucaristías del domingo, y ponemos una mesita ahí afuera de la parroquia, ¿no? En el atrio de la parroquia, y estamos, por ejemplo, aquí en México vendemos tamales, ¿no? Fuera de la parroquia, o vendemos alguna agua fresca porque hace mucho calor durante estos días. Recuerda que lo que estás haciendo no es vender este alimento, no es vender este bocadillo, no es vender este vaso con agua. Lo que estás haciendo es construir una obra misional. Desde ese momento, oye, no, pero realmente la actividad que estoy haciendo es solamente poner un poco de agua en un vaso, sí, pero esto lo que está haciendo es construir la posibilidad para que compañeros tuyos se vayan de misiones a apoyar a nuestros hermanos de tal país africano. Y esta es la manera de verlo. Y esto es lo que idealmente tenemos que pensar. Ahora, puede ser muy fácil decirlo y sin embargo es difícil concentrarnos en ese ideal, en ese objetivo. Para esto entonces me gustaría compartirte concretamente esta idea, la idea de Simon Sinek. Simon Sinek es un psicólogo. A él le gusta llamarse un optimista profesional, que tiene mucho contenido en Internet. De hecho, les dejaré recomendaciones después de compartirles esta presentación de algunos videos, y uno de los videos que les compartiré es el de este señor, Simon Sinek. Tiene mucho contenido en Internet, YouTube, libros, y uno de sus libros más interesantes se llama Comienza con el porqué. Y en este libro dice cómo es posible que, por ejemplo, ¿no? Pone el ejemplo de los hermanos Wright. Ustedes recuerdan que los hermanos Wright son los primeros en conseguir construir un avión funcional y a partir de ahí pues, echó a andar la aviación. Y Simon Sinek se pregunta, en ese momento, en el momento en donde los hermanos Wright estaban construyendo sus primeros bocetos de aviones, había mucha gente tratando de construir máquinas que nos ayudaran a volar, no solamente ellos. Y había mucha gente con mucho más recursos, con mucho más preparación y que contaban con el apoyo de más personas. Y aún así, los hermanos Wright sí pudieron y otros no. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, los hermanos Wright, dice Simon Sinek, se enfocaron sobre todo en el por qué. ¿Por qué queremos volar? ¿Qué necesidad queremos resolver? Bueno, es una necesidad de transporte, de poder, no sé,
saltar este acantilado, ¿no? De manera que podamos flotar en el aire tantos segundos, etcétera. Pero se enfocaron en el por qué. Con ese por qué resuelto, después continuaron con el cómo, con el proceso, cómo tenemos que construir esta máquina, con qué materiales tenemos que contar. Primero tenemos que hacer el diseño en papel, luego hacer una pequeña maqueta en madera, luego después de ahí construir un modelo de metal, pero a escala, y luego ya hacer uno a escala real, uno más grande, etcétera. Y después de ese proceso, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué resultado queremos tener? Pensémoslo de la siguiente manera. Cuando nos enfrentamos o cuando empezamos con el qué, con la parte más externa de nuestro círculo, estamos enfocándonos en las actividades. Y el Papa Francisco ya nos llamó la atención con respecto a esto. Los católicos no somos activistas. Esto es muy importante que lo recordemos. Nosotros no somos activistas. Nosotros no somos solamente hacedores. Nosotros cumplimos con visiones, con propósitos. Entonces, no solamente estamos vendiendo algún alimento para tener dinero, o no solamente estamos, no sé, dando algunas sesiones de formación en el catecismo. No, no. Lo que estamos es transformando las vidas de las personas para llevarlos al reino de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. A través de muchas actividades de muchos tipos. Entonces, primero tener nuestra claridad con el por qué. Identificar el propósito de nuestro proyecto, de nuestra empresa, de nuestra organización inclusive, o sea, ya viéndonos a nosotros lo que hacemos ahora, ¿no? Esto nos va a ayudar a planear mejor a dónde queremos llegar. Comenzar por el por qué nos va a permitir después elaborar un cómo, el proceso, y después el qué. Por supuesto que aquí el ejemplo que nos pone es en cuestión de la empresa, cuál es la finalidad de tu empresa, cuáles son sus factores diferenciadores, qué productos o servicios ofrece. Nosotros lo podemos pensar tanto para una empresa, pero también, por supuesto, para nuestra capacidad de generar proyectos de recaudación de fondos. También es válido para esto. Y definir este plan va a mejorar, por supuesto, nuestra ejecución. Te lo pongo, por ejemplo. Empezamos con el por qué. ¿Qué problema resolvemos? Necesitamos tener una visión muy clara y muy concreta de cuál es el problema que resolvemos con este pequeño emprendimiento. No podemos pensar, ¿cómo de que qué problema resolvemos? El problema del dinero. No. El dinero, obtener recursos, no es un objetivo por sí mismo, no es un propósito por sí mismo. Obtener dinero es solo un medio que nos va a permitir otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí yo te puse, me imaginé un ejemplo y dije, a ver, lo que estamos haciendo es resolver o colaborar con disminuir la desnutrición de los niños de esta comunidad parroquial. No de cualquiera, sino de esta. Y entonces ya tienes un problema que evidentemente va a mover todos tus esfuerzos y además que vale la pena, por supuesto, vale luchar para que los niños de nuestra comunidad parroquial no estén desnutridos. Y además es específico, es concreto. No es todos los niños de mi país, no, 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 es los de esta comunidad parroquial. Eso significa que los puedo contar, es más, los puedo conocer por su nombre a cada uno de ellos. Resolver la desnutrición de los niños de nuestra comunidad. Este por qué me va a invitar a pensar en un cómo. ¿Cómo vamos a resolver esta desnutrición? Hay muchas maneras. Les podemos regalar comida, les podemos dar dinero para que sus padres vayan a comprar alimentos al supermercado. O podemos, no sé, traer médicos que ayuden a, no sé, especialistas de la nutrición que ayuden a resolver este problema. Aquí me imaginé que, por ejemplo, si hiciéramos este proyecto, creo que sería muy buena idea tener ayuda integral. Ayuda integral pensando en esta idea de, bueno, les daremos alimentación, además de atención médica y también la asistencia familiar, porque muchas veces los problemas de desnutrición vienen desde casa. Y por último, esto significaría que vamos a hacer algunas actividades clave, fíjense la palabra, actividades clave. Esta frase va a aparecer al final en el modelo de negocios que te estaba comentando, que es como un lienzo. ¿Ah? ¿Cuáles son las actividades clave que realizamos para tener un impacto específico? En un momento hablaremos de cómo medir y cómo establecer objetivos, pero pensemos que queremos un impacto específico, no es, pues mira, conseguí una donación
de tantos bocadillos, de tantos sándwiches, o como le llamemos en nuestros países, y ya, entonces el domingo se lo vamos a dar. No, a cuántas personas quiero alimentar, por lo tanto, cuánto necesito para alimentarlos, de qué manera lo voy a hacer. Entonces yo me imaginé que si mi proyecto funcionara, que lo estoy poniendo de ejemplo, bueno, tendríamos, por ejemplo, un comedor comunitario que ofreciera comidas de manera regular, pero esto significaría, tengo costos específicos, tengo personas que tienen que estar involucradas, etcétera. Además de consultas semanales con los médicos, en donde conseguiría, no sé, por ejemplo, que los médicos que están en formación y están por acabar su residencia médica podrían hacer su servicio social con nosotros dando consultas semanales, por ejemplo. Y en la educación para padres, cada mes llevar a algún profesional de la salud que les dijera a los padres cómo cocinar comida muy barata y al mismo tiempo muy nutritiva, muy económica y muy nutritiva, por ejemplo. Pero todo eso viene del porqué que nació al inicio. Queremos resolver la desnutrición de los niños. Entonces, recordando esta idea, si tenemos un objetivo específico, de ese objetivo se va a decantar los procesos y los métodos y de ahí, por supuesto, las actividades concretas. ¿Cuál es el problema? Si empezamos con las actividades concretas, quiero dar clases a los padres de familia, quiero darles formación para que cocinen mejor alimentos. Esta actividad puede ser que la haga una vez y funcionó, pero no va a tener nada de impacto con lo demás, cómo lo voy a medir, cómo estoy atendiendo a las personas y al final no sabré si de hecho conseguí que disminuyéramos la desnutrición de los niños. Si empiezo por el qué, empiezo con una visión pequeña. Soy ese cantero que solamente está picando la piedra. Si empiezo con el por qué, soy ese cantero que sabe que su obra tiene una orientación mucho mayor y esto le permite hacer las cosas de mejor manera. Estamos construyendo una catedral. Ahora bien, una vez pensada esta planeación desde el por qué, pensemos en cómo establecemos objetivos específicos para poder generar nuestros proyectos, para poder echarlos a andar o para que si ya están trabajando, ¿cómo los mido? Y aquí viene esta famosa metodología SMART por sus siglas en inglés, pero también podríamos decirle SMART por la sigla, por los significados en español. ¿Cómo genero objetivos concretos para poder echar a andar un proyecto, cualquier tipo de proyecto? Pues bien, todo objetivo que nos propongamos en nuestros equipos tiene que tener 5 características. Tiene que ser específico. No puede ser, oye, ¿cuánto vamos a recaudar? Lo más que se pueda. No, específico. Necesitamos recaudar tantos dólares que nos van a servir para apoyar a tantas personas. Específico. Medible. Cuando hablamos de recaudación, pues es muy fácil la cuestión medible. Tantos euros, tantos dólares, tantos pesos. Ajá. Pero al mismo tiempo lo medible puede ser, pues bueno, cuántas personas, a cuántas personas atendimos, a cuántos proyectos podemos apoyar con esta recaudación de fondos que hicimos. Completamente medible. ¿Para qué? Para que podamos evaluar si funcionó. Fíjense, de verdad, a veces pensamos que en nuestras actividades de misión, pues estamos nada más a la espera de, bueno, no, impactemos al mayor número de personas posibles. No, mídelo, porque si lo medimos, si nos medimos en tiempo, en personas, en alcance, eso nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Ojo, importante, no solamente medible, pero también alcanzable. ¿Contamos con los recursos para poder realizar este proyecto? Porque puede ser que sí, a ver, necesitamos específicamente tanta cantidad de dinero, tantos dólares para ayudar a tantas personas, pero no lo podemos alcanzar porque no tenemos, porque dentro de nuestros conocidos no tenemos la capacidad económica para tener estos donativos, ¿ok? Entonces, es alcanzable, nosotros podemos alcanzarlo. Y luego realista, nuestro contexto permitirá que podamos llegar ahí, porque puede ser que tengamos la capacidad para hacerlo, pero realistamente no es posible realizarlo, porque puede ser, no sé, por ejemplo, ahora con la pandemia tuvimos que repensar muchas de nuestras actividades. Oye, a ver, tengo lo necesario para reunirme con mi equipo, para alcanzar estos objetivos específicos y con tanta cantidad no sé, nos vamos a ver tantas veces a la semana. Mira, es alcanzable, es medible y es específico, pero no es realista porque ahora no podemos salir de casa.
y entonces tenemos que hacerlo de manera virtual, por ejemplo. Entonces, la cuestión de leer el contexto y de analizar las condiciones que tengo allá afuera también me van a permitir hacer un proyecto, por supuesto, posible. Y por último, a tiempo. Puedo medir los tiempos. ¿Cuánto me tardo en hacer esto? Muchas veces decimos, a ver, necesitamos conseguir este, esta cantidad de dinero o necesitamos elaborar este proyecto para tal fecha. Pues bueno, ya tenemos esa carga de tiempo. De ahí hacia atrás, organiza momentos. Por ejemplo, de lo que yo le digo a mis clientes, a veces no sabemos cómo organizar nuestros tiempos. Bueno, ¿tienes metas que conseguir? En las empresas eso es algo típico. Sí, a ver, acabando el trimestre tenemos que vender tanto. Muy bien. De ahí hacia atrás, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué momentos tienes que hacer? ¿Cuánto te tardas en presentarle tu proyecto al cliente? Después de que le presentaste, ¿cuándo va a volver a hacer una llamada de seguimiento? Después de la llamada de seguimiento, ¿cuándo lo vas a visitar de nuevo? Y después de visitarle de nuevo y que te compre el proyecto, ¿cuánto tiempo tardarás en darlo de alta sus documentos fiscales para poder hacer el cobro? Y después de ese cobro, ¿cuánto tiempo se va a ver reflejado en tu cuenta? Todo eso se puede medir con tiempo. Entonces, quizá tenemos que romper un poco la visión romántica de no, yo aquí hago y ya vendrán estas ideas. Necesitamos ser específicos. Y por eso me gusta este método SMART, que traducido al español sería inteligente. ¿Vale? Un método inteligente, un método SMART, que es nuestros objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. ¿En qué nos ayuda tener estos objetivos? Fíjate cómo la síntesis de mi proyecto, que une el por qué, el cómo y el qué, se traduce, se realiza, vaya, se condensa en objetivos específicos, en metas SMART que me permiten medir mi impacto y mejorar mis procesos. Y como lo vamos a ver en un momento, también tener objetivos concretos me va a poder, me va a poder ayudar a comunicarme mejor con los bienhechores. Sí, no sé, si yo me imagino una persona que me da un donativo para mi comedor de desnutrición, en este ejemplo imaginario que estamos proponiendo, y me dice, oye, Adán, ¿qué tal? ¿Les funcionó aquello que doné? Quizá nos donó una estufa para cocinar, o nos donó dinero, ¿no? O nos donó material en especie, alimentos. Oye, ¿y qué tal funcionó? Ay, sí, muchas gracias. Hicimos mucha comida con él. ¿Cómo de que mucha? Seamos específicos. Tu donativo tuvo impacto en la vida de 200 niños en este año. Ok, wow, por supuesto, eso ya hace que la persona se sienta parte de esto. En un momento hablamos de la conexión con las personas, pero antes de ello, tener objetivos claros me permite autoevaluar si mi proyecto está funcionando, incluso las funciones que tengo dentro de mi equipo. Oye, ¿por qué no llegamos a esta meta que nos propusimos? Ah, porque claro, recuerdas que fulanita se enfermó y por lo tanto no pudimos hacer esta actividad. Ok, muy bien, ya reconocimos cuál fue la causa, no pasa nada. A la siguiente oportunidad lo haremos mejor. O, oye, ¿qué crees? Es que no pudimos conseguir este donativo que teníamos de manera recurrente, pero este mes no llegó. Bueno, ¿qué vamos a hacer para tener un plan de contingencia? Tener objetivos SMART o metas SMART nos va a permitir identificar qué es aquello que no podemos realizar, qué es aquello que sí podemos y cuando no lo conseguimos, ¿por qué no lo pudimos hacer? Esta idea de ser claros en nuestras evaluaciones, de hacer la evaluación de desempeño de nuestros proyectos, de que a cada término, puede ser cada año o cada 6 meses o cada 3 meses, etcétera, hagamos una evaluación de qué es lo que estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar. No sé si lo hagamos, por ejemplo, incluso en nuestras propias actividades en campo misión, en nuestras propias actividades cotidianas de laicos misioneros comunianos, nos estamos midiendo, estamos evaluando objetivamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando de hacer, cómo estamos llegando a esas metas. Entonces, lo dejo ahí este comentario para que pensemos en esto. Por un lado está la síntesis de mi proyecto, por ejemplo, desnutrición, que sería el por qué. ¿Cómo? Atención integral, ¿qué? Comedor comunitario. Objetivos específicos, atender a 200 niños en este año, recaudar tantos dólares, etcétera.
hacer una campaña de agradecimiento a los bienhechores que va a consistir en estas actividades A, B, C, D. Una vez hecha esta planeación que parte, ya vieron cómo la semilla es el propósito, parte de ahí se traduce en modelos, en procesos, luego en actividades específicas, que por cierto luego son medibles de manera smart. Ya que tengo ese plano, ahora sí, ¿cómo conecto con las personas? Aquí me gustaría compartirte una frase de Carlos Llano. Carlos Llano es un filósofo español que vino a México por allá de los años 60, 65 y fundó varias instituciones muy interesantes en México, concretamente la Universidad Panamericana y el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas, que son animados por la prelatura del Opus Dei. Yo estudié en ellas. Y Carlos Llano es un filósofo que me parece muy brillante porque primero es un filósofo católico que además hablaba de la empresa. Entonces también si les interesan libros sobre filosofía de la empresa, les puedo recomendar textos de Carlos Llano. Es más, en el material que les compartiré algún artículo breve de él. Y uno de sus puntos de atención más claro es que todo proyecto es un proyecto hecho por personas. Siempre, por más que pensemos en el grupo o la empresa o el dinero que necesito para recaudar, siempre estamos hablando de relación entre personas. El éxito de todo proyecto, llámese una empresa, una organización o incluso un país, está en la relación de las personas. Cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, sobre todo, cómo conectamos. Te quiero contar una anécdota para introducir este tema y ya terminar con las recomendaciones de este segundo momento de la conexión o del comunicar. Joshua Bell es un violinista muy famoso. Es un violinista que es capaz de vender todas las entradas de un teatro de 5,000 personas. Pues bien, participó en un experimento de unos sociólogos de la Universidad de Boston y entonces lo invitaron a tocar a Boston, entonces en este escenario hermoso y además él vestido así con una camisa negra de seda. La gente pagaba cientos de dólares para poder ir a escucharlo a su concierto. La orquesta atrás, todos los músicos estaban entusiasmados por poder tocar con el gran Joshua Bell, este famoso violinista. Y entonces ese día tocó en un auditorio frente a miles de personas. Y al otro día lo invitaron a tocar al metro en la entrada de donde están los trenes y los vagones y en el ruido de la gente, por supuesto ya sin su ropa tan elegante, con una pequeña gorra, una cachucha de béisbol, pues una camiseta así informal, y por supuesto la gente pues no lo escuchaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Curiosamente, él tocó exactamente lo mismo, la misma música, las mismas piezas, las mismas notas, con el mismo violín, con el que había tocado la noche anterior en el auditorio. Pero el auditorio todo mundo lo aclamó y todo mundo pagó cientos de dólares por él. Y en el metro apenas iba la gente corriendo, escuchaba un poco lo que tocaba y luego se iba. De pronto pasó una señora con su hijo sí se quedó escuchándolo, porque obviamente los niños son abiertos a la capacidad de admiración, pero la señora le dijo, vámonos ya, que tengo que llegar corriendo al trabajo. Y entonces, de haber recaudado muchísimo dinero en el auditorio el día anterior, en ese día en el metro, pues recaudó apenas unos tantos dólares, muy poquitos. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que cambió? Y esta respuesta nos la puede dar el viejo y sabio Aristóteles, que como buen filósofo, lamento decírselos, pero pues tenía que hablarles de él. Sin embargo, me parece muy interesante porque Aristóteles, desde allá del siglo III antes de Cristo, se dio cuenta de qué es aquello que genera persuasión, que genera confianza en nosotros. Y dice Aristóteles, para convencer a una persona, para invitarla a participar de un proyecto, para conectar con alguien, necesitamos conectar en tres niveles. En nivel lógico, en nivel emocional y en nivel de credibilidad. ¿Qué pasó con nuestro amigo Joshua Bell? Les regreso esta imagen. ¿Qué pasó con nuestro amigo violinista? En el metro, pues no es que tengas mucha credibilidad de que seas un gran músico. Pues si yo veo imágenes tuyas, ¿no? Afuera del auditorio y te veo así enorme y tocando, digo, bueno, este señor debe ser muy bueno para tener un concierto en este auditorio. Sin embargo, si te veo en el metro, puede ser que te escuche y que me guste tu música, pero no sé qué credibilidad tengas. Y también
la disposición emocional para escucharte en el metro, pues va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque estoy con prisa, estoy corriendo, hay mucho ruido, pasan los trenes, pasa la gente. Mientras que en el auditorio todos estamos sentados de manera que te vemos a ti y estás tú como violinista y entonces todos te están escuchando y están dispuestos y tienen así su atención puesta en ti. Aristóteles se da cuenta de que para poder convencer a una persona necesitamos hacer sentido lógico, que en el caso de este violinista sería, bueno, la música que tocó. No, en nuestro caso es la información que compartimos, que esté lógicamente organizada, clara, específica. Pero también que podamos mover a las emociones de las personas y también responderles a la pregunta, ¿por qué deberían creerme a mí? ¿Por qué deberían conectar conmigo? Entonces, credibilidad, emoción y sentido lógico. Necesitamos dar razones, mover emociones y generar credibilidad. Entonces, te voy a dar consejos para cada uno de estos tres momentos para poder conectar mejor con nuestras audiencias. Y por audiencias me refiero a bienhechores o a clientes, si estoy completamente vendiendo algo, o a la gente que quiere apoyarme en mi proyecto. Tres ideas clave. Primera idea clave, mueve las emociones. Fíjense cómo no empiezo con la lógica, empiezo con las emociones, porque como dicen por ahí, nadie compra datos, sino que compramos emociones, como les comentaba al inicio de esta sesión. ¿Cuáles son las motivaciones que podrían tener las personas para apoyar nuestro proyecto, para donarnos dinero, para comprarnos algo y así nosotros recaudar fondos? ¿Qué necesidad le estamos resolviendo? Muchas veces pensamos solamente en nuestra necesidad, es que nosotros necesitamos este dinero para apoyar. Cuando hacemos, por ejemplo, una rifa, una tómbola, una venta de artículos para tener cierta cantidad, solamente estoy pensando en el dinero que yo necesito o que mi proyecto necesita. Pero no estamos pensando en la necesidad que le resolvemos a las personas a las que apoyamos, perdón, con las que nos comunicamos. Entonces, ¿qué necesidad les resuelvo? Yo me lo imagino de la siguiente manera. Si tuviera que hacer una campaña para recaudar fondos para este comedor de niños que nos estamos inventando aquí, ¿no? Yo pensaría, a ver, la necesidad de los niños de resolver su desnutrición, esa es una, pero ¿qué necesidad tiene, no sé, mis tíos si voy a pedirles dinero para que apoyen este proyecto que tengo yo en mi parroquia? ¿Qué necesidad tienen mis familiares? Ellos no tienen la necesidad de comer mejor, porque son los niños. ¿Qué necesidad tienen ellos? Puede ser la necesidad de sentirse parte de una obra tan noble como la que estoy realizando. Puede ser que tengan el gusto por ayudar. Puede ser que necesiten, pues, no sé, tener algún tipo de proyecto social porque su empresa sí se los pide. Hay muchas empresas que les piden, nuestros colaboradores en esta empresa tienen que participar en un proyecto social. Ah, muy bien. Pues es una oportunidad para yo investigar y entonces revisar quiénes les podría resolver esto. Pero no solamente una necesidad, también qué les preocupa, qué problema les impacta de manera más directa. Hay algunos que se mueven más por el apoyo a los niños en desnutrición, como en lo que te estoy diciendo. Pero hay algunos otros que estarán motivados por otras cuestiones, motivados quizás por la idea de apoyar a los migrantes o motivados por sencillamente comer lo que les estoy vendiendo afuera de la parroquia. ¿Qué les preocupa? O no solamente qué problema les preocupa, sino cuál es su sueño. Por ejemplo, tú y yo estamos generando proyectos para nuestras actividades como laicos misioneros combonianos, ¿no? Entonces, esta idea es importantísima porque estamos generando proyectos para apoyar a hermanos nuestros o gente como tú y como yo que están trabajando en las periferias, en lugares en donde se requiere mucha ayuda. Pero las personas a las que les pedimos estos donativos no saben lo que pasa del otro lado. Las personas a las que les pedimos donativos no saben las necesidades que tienen nuestros hermanos misioneros, ni mucho menos las necesidades que viven las personas a las que están atendiendo nuestros hermanos misioneros. Entonces tenemos que comentarles qué es lo que está ocurriendo para que sepan qué es lo que pasa. O por ejemplo, como dice Kasha, ¿no? Quieren que salga su nombre como fundador. Por ejemplo, ser parte tan interna de la comunidad que ellos quieren sentirse que están haciendo de hecho algo, aunque bueno, quizás nada más están donándonos una cantidad y no están con las actividades específicas,
pero pues nos están apoyando. De hecho, de esto voy a hablar un poquito en un momento cuando hablemos de la credibilidad, pero sobre todo es qué les preocupa, con qué sueñan y, ojo, bien importante, cómo les gusta ser contactados, qué tipo de trato quieren. Hoy en día hablamos mucho de las redes sociales, ¿cierto? Y entonces necesitamos un proyecto que tenga sus respectivas redes sociales. Hoy, si no tenemos un manejo de redes sociales, no existimos. Así de sencillo. Para decirlo claro y para decirlo directo, aunque yo sé que esto hasta a nosotros nos implica un poco de más trabajo. Si no tenemos redes sociales, no existimos. Porque la asamblea, la comunidad de diálogo hoy en día se hace de manera virtual, además de los proyectos que hacemos de manera presencial. Entonces, ¿cómo vamos a emitir nuestros mensajes, a comunicar nuestros casos de éxito allá afuera? Entonces, por ejemplo, te pongo algunos ejemplos aquí. Hagamos un estudio de mercado. Así como las empresas que quieren vender un nuevo producto hacen un estudio de mercado de quién me va a comprar, cuánto puede pagar por esto, qué les gusta a estas personas que me van a comprar este producto o este servicio. Pues así como hay estudios de mercado para empresas, nosotros hagamos estudio de mercado de nuestros donantes. ¿Quiénes son? Hay una idea que le llaman el capital semilla de una empresa. Y el capital semilla de una empresa son las personas inmediatas que tengo en mi círculo cercano que me pueden ayudar, ¿ah? Que me pueden donar. Sin embargo, este capital semilla, si yo pensara, si en este momento dijera, tengo que hacer una recaudación de fondos específica, ¿a quién le pediría dinero yo, Adán, en este momento? Pues a mis familiares y a mis amigos. Sin embargo, eso se va a acabar. ¿Cómo voy a hacer para después conectar con otros donantes a los que no conozco? No solamente a los vecinos y demás, sino decirles, oye, a ver, muy sencillo, te voy a pedir a ti, prima, a mi prima, que sé que tiene muchos amigos que yo no conozco, que vaya y ella se forme parte de mi campaña. No solamente te voy a vender yo, mi prima también lo va a hacer. Y entonces ahí estoy extendiendo mi círculo de influencia. Pero eso parte del estudio de mercado. ¿Con cuánto pueden apoyarme o cuánto pueden pagar si estamos vendiendo algo para recaudar fondos? ¿Cuál es el medio preferido para la comunicación? Redes sociales. En general, siempre funcionan porque lo que estás haciendo es hacerte de una reputación, de una credibilidad. En un momento hablaremos de la credibilidad. Pero también puede ser que para tener un contacto directo con la persona prefiere una llamada telefónica, prefiere una visita en persona, prefiere una carta. Hablaremos de las cartas de los bienhechores, pero esto es importantísimo. Tenemos que buscar grupos de intereses comunes. No podemos hacer como laicos misioneros comunianos, no podemos quedarnos en, pues nosotros no solamente hacemos proyectos con nosotros, no, hay muchas obras misionales que también tienen proyectos similares a los nuestros, pues vamos a hacer alianzas. O puede ser que vayamos y les pedimos que nos asesoren de, oigan, a ver, ustedes, los misioneros del Espíritu Santo, son muy buenos, no sé, recaudando fondos, vendiendo libros, ¿cómo le han hecho? Y que nos expliquen sus estrategias, porque pues, quizás nosotros lo podemos implementar. Y no solamente otros grupos misionales, otras asociaciones civiles. Por eso es tan natural, por ejemplo, que nosotros como laicos misioneros combonianos tengamos contacto con instituciones educativas, escuelas, universidades, porque tenemos intereses en común. Aunque a ellos les interesa la educación y a nosotros la obra misional, puede ser que haya puntos de contacto y entonces vamos y colaboramos con ellos y les apoyamos, por ejemplo, con sus clases de catecismo y como respuesta ellos nos apoyan enviando voluntarios para nuestros proyectos. Maravilloso. ¿Qué grupos de intereses en común? Y, por supuesto, algo relevantísimo. ¿Les gusta el buen humor? ¿Prefieren un trato formal? Por ejemplo, yo cuando doy clases, yo también soy profesor, ¿no? Entonces, doy profesor en universidad, con los alumnos de 19, 20, 22 años, no puedo dar una clase sin imágenes, sin memes. Necesito usar memes todo el tiempo. Entonces, necesito conectar de esa manera específica. Pero, por ejemplo, en la parroquia, quizás la manera mejor de comunicarse es poner un desplegado, un póster a la entrada de la parroquia, en donde estamos explicando qué es lo que estamos haciendo, y luego, en cada misa, después de las misas, acercarnos con el sacerdote y decirles que nos regale unos minutos al micrófono para explicar qué es lo que estamos haciendo, para que cuando los feligreses salgan de la misa, sepan que allí estamos afuera,
y estamos apoyando a un proyecto de un comedor comunitario para niños. Y entonces ya se entera cuál es esa manera concreta de acercarme con las personas. Y después, ya que reconocí qué emociones, qué motivaciones tienen las personas, bueno, ahora sí, estructuremos nuestro mensaje. No comuniquemos nuestro proyecto de forma clara y ordenada y sobre todo, y lo más importante, siempre invitando a la acción. Hay una autora que justo tiene un libro de cómo recaudar fondos, así tal cual, y te dice, si tú a una persona le das demasiados detalles de lo que haces, la vas a aburrir. Si hablas demasiado tiempo y te tardas mucho tiempo en explicar lo que tienes que explicar, se va a distraer. Tienes que hacerlo en 30 segundos, en 20 segundos máximo. Y además, si no eres específico de qué quieres de esa persona, al final puede ser que le interesó mucho lo que le presentaste y le emocionó mucho tu proyecto, pero si no es específico, la otra persona va a decir, ah, bueno, pues mucha suerte, y se va a ir, y no te va a apoyar, y no te va a dar el dinero exacto que necesitas. Entonces, siempre que vayas a estructurar, no, siempre que vayas a pedirle a alguien que te apoye con algo, o que le vayas a vender algo, o que le vayas a pedir un donativo, responde esas 3 preguntas. ¿Qué haces? ¿En qué consiste tu iniciativa? ¿Eso qué? ¿Cuál es la relevancia de esta iniciativa? ¿Por qué es importante? ¿Qué problema resuelve? ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces yo me lo imagino así. Con esta idea del comedor comunitario, me acercaría a una persona y le diría, ¿tú sabías que en esta comunidad parroquial, bueno, o en este barrio, o en esta colonia, tenemos 200 niños que están en problemas de desnutrición? Y son vecinos y están aquí al lado. El problema de desnutrición hace que los niños primero no crezcan saludables, además no desarrollen suficientemente sus capacidades cognitivas, y esto hará que más tarde, por no tener desarrolladas sus capacidades cognitivas porque estuvieron desnutridos, entonces no tendrán acceso a un buen trabajo y estarán solamente profundizando su ciclo de pobreza. Por lo tanto, te invitaría a hacer un donativo muy sencillo, $10 al mes, para poder sostener nuestro comedor comunitario, porque en este comedor comunitario les damos comida 3 veces a la semana y además les damos algunas consultas médicas y formación para su familia. Con tu donativo de $10 al mes vamos a poder impactar la vida de estos 200 niños y cambiarlas para que tengan un mejor futuro. ¿Te gustaría colaborar con nosotros? Entonces ahí está breve, responde esas 3 preguntas. Les quiero compartir un video muy concreto de cómo generar le llaman elevator pitch, no sé si han oído hablar de esto. Elevator pitch, dicho de otra manera, un pequeño discurso o sí comunicación de elevador. Imagínate que estás entrando en un elevador y necesitas, pues bueno, compartir tus ideas con una persona. Veamos los ejemplos que nos ponen. Me pueden escribir en el chat si se escucha, nada más brevemente y listo. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad?
Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bien, son recomendaciones que a mí me parecen que pueden ser muy básicas y sin embargo funcionan muy bien. Esta claridad con la que digamos que la asesora de estos chicos, cómo les va diciendo, a ver, sé concreto, ve al grano, esta claridad lógica. Primero le das unos datos impactantes para que entonces empaticen contigo. Fíjense cómo une la cuestión de la lógica con las emociones, ¿no? Oye, a ver, por supuesto que a mí emocionalmente no me gusta que haya niños jugando descalzos o que haya niños que no tienen acceso al agua. Por supuesto que no me gusta. Entonces, impacto con la emoción, pero luego explico qué es lo que hago y después para qué necesito su ayuda y qué voy a hacer con esta ayuda. Y con esta claridad lógica lo estoy convenciendo a nivel racional y también a nivel emocional. ¿Qué es lo único que nos falta? ¿Cómo generar este proceso de credibilidad? ¿No? Ahora, ¿cómo construyo una comunidad de credibilidad? ¿Cómo genero una relación de confianza? Recuerda que necesitamos sentirnos parte de un algo mayor, ¿no? Necesitamos sentirnos parte de un algo mayor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para conectar con esa persona? Número uno, tenemos que resolver una pregunta. ¿Por qué nosotros? Hay mucha gente que pide dinero. Hay muchas obras sociales. Hay muchas obras misionales. Y vámonos todavía más específico. Hay muchas misiones que mandan personas, ya sea a comunidades lejanas como en África o en el Perú, etcétera. Hay muchas comunidades. ¿Por qué nos apoyarían a nosotros? Porque nosotros hacemos algo distinto. O porque, mira, yo te voy a mostrar en cómo estamos utilizando tu ayuda. O yo te voy a dar, si estamos vendiendo algún producto para recaudar fondos o ofreciendo algún servicio, porque el mío resuelve estas necesidades o lo hace de esta manera. Porque nosotros tenemos esta trayectoria. Porque nosotros estamos también conectados con estas otras personas y entonces tenemos una cierta reputación. ¿Por qué tú y no otros? Responde esa pregunta, número uno. Número dos, ¿cómo vas a hacer para que esa persona se sienta parte del proyecto? Ya nos ponía Kasha hace rato en los mensajes, ¿no? Que se sientan como fundadores, muy bien, como colaboradores. No se trata, fíjense, hay también un mercadólogo muy famoso que se llama Seth Godin, que lo que dice es, las personas no solamente quieren comprar un producto y ya, irse. Ellos se quieren sentir parte de esa marca o de esa empresa o de ese proyecto o de esa obra misional. Ellos quieren ser parte de. Y pone un ejemplo, piensa en toda la gente que utiliza estos en ropa deportiva y zapatos deportivos Nike, ¿no? No es que solamente, lo compras porque te sirve para caminar bien, no. Te quieres formar parte de esa comunidad que tiene estos tenis de moda. Ok, muy bien. Bueno, nosotros, ¿cómo vamos a ayudarles a que sean parte de ese proyecto? ¿Cómo vamos a alimentar el sentido de pertenencia? Y ahí hay muchas ideas, algunas recomendaciones que les paso inmediatamente. Las famosas cartas a los bienhechores. Yo recuerdo que antes esto se hacía mucho y después se dejó de hacer, no sé por qué, pero cuando apoyabas a algún proyecto, después te llegaba una carta, además una carta elegante, bien hecha, bonita, por correo postal,
en donde una persona a mano te agradecía por cómo le habías apoyado y te mandaban una foto, ¿no? Entonces, yo recuerdo alguna vez que apoyé a unos profesores que daban clases de inglés eh, en un lugar acá en México, y entonces después de un momento nos llegó una carta del profesor y en una foto, ¿no? Nos puso una foto en donde él salía dando clases ahí en la sierra, y una carta, oye, familia Aguilar, les agradezco mucho por su donativo, etcétera. Eso es muy impactante. Y son historias, además, reales. Pero no solo eso, no solamente es la carta al bienhechor, sino también los reportes. Si nosotros no estamos acostumbrados a hacer evaluación de nosotros mismos, pues mucho menos vamos a poder comunicar qué sí hicimos y qué no hicimos a las personas que nos apoyaron. Entonces, la parte de los objetivos y de la evaluación sirve para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, pero también para conectar mejor con las personas que están allá afuera, como les comentaba hace un momento. Entonces, hacemos un reporte anual de todas las actividades que hicimos en nuestro grupo de laicos misioneros combonianos de México. Y entonces hacemos un reporte y lo publicamos y ponemos fotos y lo compartimos en redes sociales. Invitamos a todas las personas que donaron para comentarles, mira lo que hicimos con tus donativos. Fuimos a campo, misión, llegamos a tantas personas, colaboramos con estas obras parroquiales y además apoyamos a una laica que está en Mozambique, no sé, ¿no? Y entonces esto es como, ok, ya sé por qué y yo soy parte de esto. Incluso no solamente con donativos, sino invitarlos a trabajar en tu proyecto. Si, en esta idea de que me estoy inventando un proyecto para la desnutrición de los niños de un comedor comunitario, bueno, invitarlos a los donantes, también invitarlos una vez al mes, por ejemplo, a que ellos sean los que están dándole comida a los niños, para que vean el impacto que tiene su colaboración y lo felices que se ponen los niños. Y entonces también estás llenando sus motivaciones emocionales, que también es válido. Y por supuesto, comunicar claramente qué beneficios están obteniendo. No solamente cuando pido un donativo es tú dame y se acabó, no, ellos también van a tener un beneficio, desde el más obvio que es la deducción de impuestos. Por eso es tan importante que nuestros proyectos estén organizados de tal manera que puedan recibir donativos. Entonces, que estemos registrados como asociaciones civiles o que seamos una empresa y entonces podamos utilizar sus donativos como recursos y podamos darles un recibo, ¿no?, concreto en donde las finanzas están claras, pero también un agradecimiento público. También podemos, no sé, a ver si de pronto, me imagino, ¿no?, en este comedor comunitario empieza a crecer y empieza a crecer, y entonces tenemos un salón de eventos en este comedor comunitario y hay una familia que nos ha estado aportando muchísimo. Pues le ponemos el nombre de esta familia a ese comedor comunitario. Es un agradecimiento público y, por supuesto, hace crecer nuestra reputación. Pues bien, con esta idea de tener claro nuestro propósito, que nos va a ayudar a hacer una mejor planeación de los cómo, de los procesos y de los qué de las actividades concretas, traducidos en objetivos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son realistas y que se pueden poner en el tiempo. Con todo esto, y por otro lado, con una estrategia que apela a las emociones de las personas, explica las cosas de forma breve y de forma lógica y de forma clara, y además genera una comunidad y una credibilidad, ahora sí podemos integrar todo esto en este plan de negocios. Este es el famoso plan de negocios o el modelo Canvas. Canvas es una palabra en inglés que significa lienzo en español. Entonces, el modelo de lienzo. Tú puedes organizar todas tus actividades de tu proyecto, de tu negocio, de tu empresa o de tu estrategia de recaudación de fondos en este lugar. En el centro, como puedes ver, no sé si puedes ver mi cursor, en el centro está la propuesta de valor. Aquí está nuestro propósito, lo que estábamos trabajando hace un momento. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? ¿Qué es lo que nos interesa? Y si partiéramos esto por la mitad, te darás cuenta que del lado izquierdo están todo lo que tiene que ver con mi empresa, con mi trabajo interno. ¿Qué actividades clave realizo para cumplir con este propósito? ¿Qué recursos necesito para cumplir con este propósito? Y, por supuesto, ¿quiénes me van a apoyar a hacer esto? Son los voluntarios, son, por ejemplo, no sé, aquí en los Laicos Misioneros de México colaboramos mucho con los misioneros combonianos, ¿no?
Entonces, a veces les pedimos que nos ayuden a dar un curso o que nos dejen un espacio después de la misa para poder ofrecer nuestros productos. ¿Cuáles son nuestros socios clave? Y, por supuesto, de manera elemental, la estructura de costos. ¿Cuánto cuesta hacer lo que hacemos? Queremos recaudar fondos vendiendo alimentos afuera de nuestra parroquia. Muy bien. ¿Cuánto nos cuesta generar estos alimentos? ¿Cuánto nos cuestan los ingredientes? ¿Cuánto? Y no solamente por costos, también por el tiempo. ¿Cuánto tiempo y dinero necesito para hacerlo? Y una vez resuelto eso, me voy del otro lado. ¿Cómo me relaciono con mis clientes? Es lo que estábamos comentando hace rato. ¿Cuáles son las emociones de mis clientes? ¿Cómo son mis clientes? ¿Cómo quieren ser agradecidos? ¿Cómo quieren sentirse parte? Segmento de clientes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué poder adquisitivo tienen? Si yo no pienso en, por ejemplo, a ver, mis donantes no tienen mucho dinero, pues entonces no les puedo pedir donativo de miles de dólares, ¿no? Les pediré donativos específicos que ellos puedan ofrecer, pero eso requiere de un conocimiento de estos clientes o de estos bienhechores. ¿Qué tipo de bienhechores tengo? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿No? ¿Qué canales de comunicación tengo? Ya sea para hacerles llegar mi producto o servicio. Y entonces puede ser desde, bueno, si les vamos a ofrecer artesanías, pues vamos a ponerlos no sé, en unas cajas muy bonitas para que se los lleven a casa. Eso puede ser una manera. O vamos a irnos a una feria de emprendimiento y ahí vamos a ofrecer nuestros productos. Muy bien. O puede ser las redes sociales, la carta que les comentaba que podemos hacerles, o nuestro contacto personal, las visitas, la llamada telefónica. ¿Ah? Y por último, las fuentes de ingresos. ¿Cuánto dinero necesito y cómo lo voy a generar? ¿Cuánto voy a cobrar? Si estoy vendiendo un producto para poder recaudar fondos, bueno, el producto me cuesta tanto. ¿A qué precio tengo que darlo para que se pague el producto, pero además recaude ese dinero? ¿Cuánto me va a costar? Son preguntas que aquí están a la izquierda y a la derecha. Las de la izquierda son las de las actividades propias del proyecto y las de las derechas son de mi relación con las personas, con los clientes. Bueno, esto es de alguna manera el dibujo, pero aquí te lo dejaría, y como esto te lo compartiré, esto te lo dejaré para que tú lo escribas ahí. Podrías imprimirlo o incluso ahí mismo en tu ordenador, en tu computadora, lo puedes ir resolviendo. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Acuérdate, siempre empezamos desde aquí y esto me va a dar las actividades clave. Las actividades clave naturalmente me va a decir, bueno, ¿qué necesito para hacerlo? Y con quiénes necesito colaborar para poder hacerlo. Y todo esto al final se traduce en, bueno, esto me cuesta tanto. Y después de esto, parto con, a ver, a qué personas quiero llegar, qué les interesa, cómo me comunico con ellos o cómo llego a ellos y, por supuesto, cómo genero ingresos, cuánto tengo que dar mis proyectos. Con esto en mente, evidentemente esta presentación se las compartiré para poder sintetizar todo lo que estamos conversando en este modelo, en este lienzo. Pero bueno, para terminar y ya para pasar a nuestro diálogo, me despido con esta idea que me parece absolutamente fenomenal. Recordemos que nuestro Señor, que Jesús no solamente era un maestro espiritual, era un maestro humano. Por eso sus mensajes, ¿se acuerdan cómo educaba Jesús? Con parábolas, es decir, con ideas que perfectamente entendían las otras personas, con imágenes, con ejemplos que las personas que de aquel tiempo lo escuchaban muy bien y por eso hablaba de los pastores y por eso hablaba de la señora que perdió su denario. Era una persona cercana, era una persona que explicaba las cosas de manera concreta para la gente que los estaba escuchando, que por supuesto era claro en sus órdenes, pero al mismo tiempo era emotivo y además tenía un proyecto muy claro y un propósito específico. Entonces, si quisiéramos utilizar a Jesús como un modelo también de emprendedor, lo podríamos hacer perfectamente. Y piensen lo que le dice a sus discípulos justo antes de enviarlos, ¿no? Cuando los envía de dos en dos a comunicar el reino, ¿no? Y los discípulos como que no sabían qué hacer. Y les recuerda, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. No nos quedemos solamente sencillos y mansos, sin ser astutos, porque entonces nuestros proyectos no se van a poder llevar a cabo. Y tampoco seamos tan astutos que seamos unos egoístas o seamos agresivos, porque entonces no estaremos cumpliendo
el objetivo de la misión de promover el reino de Dios. Necesitamos ese balance, ser astutos y ser sencillos, ser serpientes y ser palomas al mismo tiempo. Si tenemos estrategia, si tenemos propósitos claros y conectamos con las personas, vamos a poder tener proyectos de emprendimiento y proyectos de recaudación que efectivamente tengan un impacto en nuestras actividades como misioneros y generen sustentabilidad en todo lo que hacemos. ¿Vale? Bien. Pues muchas gracias. Esto es lo que quería compartirles. Vamos a conversar. Me gustaría saber si tienen preguntas, comentarios y, por supuesto, compartir también casos de éxito o algunas ideas que digamos, oye, me gustaría, pues no sé, me gustaría que me dieran algunos consejos al respecto. Entonces ahora sí que si quieren levantando la mano y yo realmente me quedo como moderador porque aquí es el objetivo es que conversemos todas y todos, ¿no? Entonces, si quieren levantar la mano y decirnos, adelante. Y si no saben levantar la manita en Zoom, no se preocupen, abran el micrófono directo y ya. ¿Les parece si detengo la grabación para que nos quedemos conversando, pero quienes vayan a escuchar esta sesión después, bueno, se queden con el contenido? ¿Está bien? Bueno, a todos los que nos estén viendo de manera asincrónica y en el video grabado, muchas gracias. Estamos para servirles.